Mientras los ojos del mundo se centraban en el saldo trágico de los bombardeos sobre Gaza, la erupción del conflicto en Oriente Medio trajo consigo un nuevo frente de violencia, el de ciudadanos judíos y árabes dentro de Israel. Las imágenes del domo de hierro interceptando los cohetes de Hamas dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, las imágenes más sorprendentes de todas son de la violencia comunitaria dentro de Israel, según Nathan Sach. Antes de ver por qué esta supuesta paz está destinada al fracaso, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Amenaza con romper las costuras del delicado e incómodo equilibrio entre la mayoría judía de Israel y el 21% de los ciudadanos israelíes que también son palestinos, según Nathan Sach, director del Center of Middle East Policy del Brookings Institute, un centro de estudios con sede en Washington. Ciudades mixtas judío-árabes, a las que se suponía eran ejemplos de coexistencia, como Acre, Ramla, Jaffa y Lot, estallaron en una orgía de violencia y vandalismo, describió Shlomo Ben-Ami, historiador y ex ministro de Exteriores de Israel. Y es que durante las más de 7 décadas de existencia del Estado de Israel se había desarrollado una forma de convivencia pacífica entre la minoría árabe y la mayoría judía, que no negaban el conflicto palestino-israelí ni la percepción de discriminación denunciada por los árabes, pero que canaliza el malestar por vías distintas a la violencia. En los últimos años, ha habido algunas medidas tomadas por el Estado de Israel que han aumentado la sensación de agravio entre la minoría árabe. Adalá, una ONG que defiende los derechos de los árabes en Israel, elaboró una base de datos que incluye más de 65 leyes que considera discriminatorias hacia los palestinos. Por esto, veremos algunas de las leyes más relevantes que los árabes israelíes, o, como muchos de ellos prefieren ser llamados, los ciudadanos palestinos de Israel, consideran discriminatorias. 1. La Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel. Aprobada por primera vez en el 2003 como medida de emergencia temporal, esta ley impide que los cónyuges de ciudadanos israelíes obtengan permisos de residencia y la ciudadanía de forma automática si proceden de los territorios palestinos o de estados considerados hostiles como Irán, Líbano, Siria e Irak. Lo que esta ley significa en la práctica es que un ciudadano palestino, si se casa o tiene hijos con alguien de Cisjordania o de la Franja de Gaza, no tiene el derecho de transferirles la ciudadanía inmediatamente, señala Amjad Iraki, analista del Centro de Estudios Palestinos Al-Shabaka. Afirma que, aunque hay un mecanismo para pedir permisos para que esos familiares puedan residir en Israel, es extremadamente difícil conseguir una respuesta y, cuando la hay, raramente son concedidos, y cuando los otorgan, suelen contener muchas restricciones y limitaciones. Cuenta que, como consecuencia, muchas parejas terminan viviendo en Israel de forma ilegal, o los ciudadanos árabes israelíes tienen que mudarse a los territorios ocupados para vivir bajo régimen militar con sus familias, o se van todos a otro lugar. Iraki indica que decenas de miles de familias se ven afectadas por esta prohibición. Esta ley es considerada desde hace mucho tiempo como una de las más racistas de Israel, precisamente por la manera como apunta directamente hacia los palestinos. 2. La ley de retorno. Aprobada en 1950, la ley de retorno establece que cualquier judío del mundo puede emigrar a Israel y obtener la ciudadanía. Para las organizaciones pro-palestinas, es uno de los mayores ejemplos de discriminación en Israel. Eso significa que el Estado ya decía desde el mismo inicio que si no eres judío, no eres una propiedad y no tienes igualdad de derechos, dice Iraki. Contrasta esa situación con el hecho de que los refugiados palestinos que nacieron en la Palestina histórica entre 1948 y sus descendientes aún tienen prohibido regresar a este estado. Fuchs, por su parte, considera desencaminadas las críticas a esta legislación, pues, según sostiene, esa norma no establece ninguna discriminación entre quienes tienen la ciudadanía de Israel. La ley de retorno hace una discriminación entre las personas de otras partes del mundo, pero muchos países tienen leyes discriminatorias en temas migratorios y, en este caso, está justificada porque Israel es el Estado-nación del pueblo judío. Esa fue, de hecho, la razón para su creación, apunta. 3. La ley del Estado-nación.
Aprobada en el 2018, la Ley del Estado-Nación declara a Israel como el Estado-Nación del pueblo judío, algo que ya estaba inscrito en la Declaración de Independencia del país, pero que creó mucha polémica. Esta ley lo cambió todo, y nada al mismo tiempo, porque ya había muchas leyes en Israel que discriminaban a los ciudadanos palestinos y consagraban la supremacía de los ciudadanos judíos y de los judíos alrededor del mundo, en comparación con los palestinos, señala Iraqi, y destaca que esta norma tiene rango constitucional, a diferencia de otras. Este analista cuestiona que la ley establezca los asentamientos judíos como un valor nacional, cuya promoción y consolidación debe perseguirse, que el derecho de la autodeterminación es exclusivo del pueblo judío y que el idioma árabe fuera degradado de lengua cooficial a lengua especial. En lo que concierne a la ley del Estado-Nación, la idea de la existencia de los derechos colectivos de la pertenencia nacional solamente corresponde a los judíos, mientras que los palestinos únicamente tienen derechos individuales, como tener el derecho al desarrollo socioeconómico o el derecho al voto. 4. Ley de Tierras de Israel. La ocupación, el control y la propiedad de la tierra han tenido un papel central en la conformación del Estado de Israel. Ahmad Iraqi afirma que el 93% de las tierras pertenecen al Estado, algo que solamente ocurre, según afirma, en países como China, Corea del Norte o Cuba. Este grado de control estatal sobre la tierra existe porque se quiere dar prioridad a los judíos en la entrega de tierras y viviendas. Según dice, la Ley de Tierras de Israel, aprobada en 1960 con rango constitucional, prohíbe la transferencia de la propiedad de esas tierras del Estado, que son administradas por distintas entidades, y que, usualmente, las alquilan con contratos a largo plazo. Históricamente, una de estas entidades ha sido el Fondo Nacional Judío, JNF por sus siglas en inglés, una organización no gubernamental establecida a inicios del siglo XX, con el fin de adquirir tierras para el pueblo judío. Iraqi señala que los estatutos del JNF establecen que puede solamente alquilar sus propiedades a judíos. Esta normativa fue cuestionada legalmente y la Fiscalía General de Israel determinó en el 2005 que la adquisición y administración de tierras por parte de JNF era discriminatoria, por lo que no podía seguir realizándose con ayuda del Estado. Iraqi sostiene que el efecto final de muchas leyes, políticas e instituciones implicadas en el tema de las tierras es que los árabes israelíes han terminado ocupando en torno al 3,5% del territorio, pese a que representan el 20% de la población. Indica que tras la creación de Israel fueron confiscadas muchas tierras de localidades mayoritariamente palestinas, lo que redujo en un tercio, por ejemplo, la tierra de su pueblo natal. 5. La ley de Nakba. En el 2011, Israel aprobó la ley de la Nakba, que establece la posibilidad de que las autoridades retiren el financiamiento público a cualquier institución que conmemore la independencia de Israel como un día nacional del duelo. En la práctica, esto significa que si un teatro, una escuela o una universidad, por ejemplo, permiten que ciudadanos palestinos realicen una vigilia o una protesta para hablar sobre la catástrofe, Nakba es la palabra en árabe usada por los palestinos para referirse a ese día de 1948, en contraste con el Día de la Independencia de Israel, el gobierno puede amenazar a esas instituciones a retirarles los fondos, explica Ahmad Iraqi. Básicamente, es un intento de las instituciones de Israel para silenciar y prevenir cualquier intento de conmemorar la Nakba. Iraqi señala que cuando la derecha llegó al poder en el 2009, con el triunfo electoral de Benjamín Netanyahu, estaban aterrorizados por el hecho de que los palestinos insistían en exigir igualdad y en reafirmar su identidad. Terminamos teniendo leyes discriminatorias para suprimir esto. Concluye, la ley, afirma el experto, ha servido para intimidar a muchas instituciones, pero los palestinos en Israel han encontrado nuevas formas de conmemorar la Nakba. Y es este, en muy grandes rasgos, el panorama dentro de Israel contra el pueblo palestino. ¿Qué opinas tú? Con todo esto, ¿de verdad es viable llegar a un acuerdo de paz en este conflicto que se lleva arrastrando durante años? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.
Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.